14 del libro de Hechos, porque estos dos hombres de los cuales habla este libro de Hechos en estos capítulos, nos dan enseñanza de cuál debe ser nuestro mover, cuál debe ser nuestro actuar, nuestro andar, dónde debe estar puesta nuestra fe. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 1 al 2. Usted sabe que decimos dos versículos, va a estar corta la palabra, pero usted sabe que cuando Dios inspira al predicador, no hay palabra corta, no hay tiempo corto, sino que solamente lo que Dios quiera hablar a nuestras vidas. Amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 1 al 2, le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Amén. Tome su asiento. A pesar de que Pablo y Bernabé, que viene contando la historia que ya vimos ya en el capítulo 13, que ellos donde salieron, donde fueron enviados, donde pusieron sus manos y empezaron a viajar, llegaron a Chipre, predicaron, se enfrentaron ante Simón el Mago, después llegaron a Antioquía de Pisidia y Lucas expresa en el capítulo 13 todo lo que Pablo les enseñó junto a Bernabé a los judíos de la época. Y después terminando el capítulo 13, como lo vimos hace unas semanas atrás, dice que a ellos los echaron, los expulsaron de Antioquía de Pisidia. Pero ellos no se quedaron ahí, ellos dijeron, ya no importa, nos expulsaron, vamos a irnos a la casa, como muchos de nosotros a veces cuando no nos hacen o no nos dan el gustito que nosotros queremos. ¿Cuál es nuestra actitud? No voy más, me voy, me cambio de iglesia. Porque esa es la actitud y lamentablemente hoy se ha transformado en una costumbre de los que nos llamamos cristianos. No nos gusta o porque no se hace como yo quiero, no voy más. Me pongo en rebeldía, como decimos a veces. No le voy a dar o no hago lo que estaba acostumbrado a hacer. Y a veces nos acostumbramos a eso, pero estos hombres no hicieron eso. Dice la Escritura que ellos, cuando fueron expulsados de Antioquía, Pablo y Bernabé continuaron predicando el Evangelio en las ciudades de Asia Menor. Llegaron a Iconio, una ciudad que era muy antigua. La historia dice que cuando ellos visitaron esta ciudad, ya tenía más de 1500 años de establecida Iconio. Hoy corresponde a la moderna Konya o Konya, que está en Turquía. Es decir, esta ciudad hoy en día tiene aproximadamente más de 4000 años de que fue establecida y sigue estando en pie. En una ciudad próspera ubicada al sudeste de Antioquía. La distancia que había entre Antioquía de Pisidia y Iconia o Iconio era de aproximadamente unos 130, 150 kilómetros por la ruta llamada Vía Sebaste o la Vía del Emperador. Y esta ruta era la que comunicaba Éfeso con Asia. Y era muy importante. Se realizaba todo lo que era el comercio, todas aquellas cosas. Pero estamos hablando de una ciudad que se encontraba como de Calbuco a Osorno. Véanlo, hoy nos demoramos, los que manejamos prudentemente, cerca de 2 horas para poder llegar a Osorno. Los que son un poco más imprudentes se demoran 1 hora y media o un poquito menos a veces. 1 hora, dice el hermano Esteban, que se demora él. Eso, ¿para qué vamos a decir lo imprudente que? Pero, y en ese tiempo no habían vehículos. La ruta se hacía a pies, a caballo o en burro en ocasiones. Y cuando no había aquellas cosas, a pies. Y no olvidemos, no creo que en ese tiempo no estaban estas cosas que tenemos hoy en día para atravesar los mares, porque ellos partieron de Antioquía a Chipre, a la isla de Chipre. Entonces ahí no creo que hayan pasado, subido el burro, subido, o si tenían caballos. No, todo a pie. El trayecto es mucho más largo, pero a pesar de eso igual
Imagínense, porque nosotros a veces cuando nos ponemos a pensar negativamente, no pensamos como estos hombres. En el camino, llame si me las van a pagar. No sé si alguno de ustedes ha pensado de esa forma. No, si, no sé, esto no se va a quedar así. Vamos pensando negativamente cuando nos sucede algo, cuando nos pasa algo, cuando nos dan con la puerta, cuando nos echan, cuando nos expulsan. Pero estos hombres ya dicen, vamos a llegar y vamos a llegar a una sinagoga. Y vamos a seguir predicando la palabra de Dios. Qué enseñanza más buena. En ese momento la región estaba influenciada por la cultura griega y romana. La autoridad romana era ejercida a través de gobernadores y magistrados, quienes mantenían el orden y la justicia en las ciudades. Por eso vamos a ver ciertas cosas que suelen decir, cómo estaba organizado, quiénes debían tomar decisiones, si a alguien lo apiedraban o a alguien lo echaban o si a alguien lo expulsaban. Eran los gobernadores, por más que yo quería echarlo, a lo mejor los fariseos querían echarlo, no podían porque había un gobernador. Y ese gobernador o las personas que gobernaban la ciudad tenían que tomar decisiones. La religión pagana en ese tiempo, o en Iconio, era predominante. Además, la ciudad estaba llena de templos y lugares de cultos paganos. Y los judíos también tenían una presencia significativa en la región, ya que en cada ciudad había una sinagoga. La llegada de Pablo y Bernabé con el mensaje del cristianismo causó un gran impacto en la comunidad. La respuesta fue inicialmente positiva, pero pronto surgieron oposición y conflictos en estos pasajes. De hecho, 1 al 7 y todo el capítulo nos va a mostrar eso. Vamos a conocer cómo Pablo y Bernabé enfrentaron estos desafíos y cómo Dios los acompañó en su ministerio. Versículo 1 decía, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos. No nos olvidemos que cuando se entraba en la sinagoga, estaban entregando el mensaje, quien estaba entregando, y después había la pregunta característica que se hacía, ¿hay alguien que quiera agregar algo más a esto? Eso era común en las sinagogas judías, no sé si en este tiempo se mantendrá, pero hay en algunas, en Colombia hay un movimiento cristiano que no tiene pastores y que se mueve de esa forma, donde era el hermano que fue mi pastor Roberto, ¿se acuerda, Reina? Entonces, ¿qué hacían ahí? Adoraban, bendecían el nombre del Señor y de repente se levantaba uno que tenía una palabra del Señor y después alguien preguntaba si había alguien más y no había nadie designado, como decir, como nosotros lo tenemos designado. Si está el pastor, ustedes ya saben que el pastor les va a dar la lata durante 1 hora predicando la palabra del Señor. En ese momento era si había alguien más, si había alguien que quisiera agregar algo más, se podía levantar. Y creo que sucedió el mismo caso acá en Iconio, donde se está formando, donde está creciendo, donde hay personas paganas, gentiles, que querían escuchar y saber más de Dios. Se encuentra aquí una forma que se repetirá varias veces y en varios momentos de este y de otros viajes misioneros que Pablo realizó, entrando a la sinagoga, predicación a los judíos y gentiles, aceptación inicial por muchos, confrontaciones con los judíos radicales, confirmación de la palabra con señales y maravillas y salvación de una gran cantidad de almas. Es lo que ocurría y si ustedes lo van a ver y lo vamos a ver a través de que desarrollemos lo que nos resta del libro de Hechos, es algo común. Cada vez que Pablo y Bernabé llegaban a una ciudad, lo primero a la sinagoga. Después predicaban, exhortaban, muchos aceptaban al Señor, pero también se levantaba la oposición a quienes no les gustaba. Después de eso, como va a ocurrir en Listra, hay prodigios y milagros, hay señales de lo que estos hombres estaban haciendo es de Dios. Dios estaba con ellos. Muchos se salvan, pero muchos también no quieren creer. El discurso que da en esta oportunidad Pablo no está registrado, no lo dice Lucas, pero la expresión que utiliza y hablaron de tal manera nos indica que Pablo y Bernabé presentaron el Evangelio de una forma que invitaba a creer. Nos sugiere la importancia que tiene saber comunicar apropiadamente con la gente. Uno puede hablar de una manera que repela a los que nos escuchan y pensar que debe ser así.
Sin embargo, puede ser que no estén rechazando el evangelio, sino la manera como lo estamos presentando. Hay que tener cuidado con esto. Cuando nosotros presentamos el evangelio a lo mejor, y a veces decimos, ¿por qué no lo quiso aceptar? A lo mejor no es el evangelio que no está aceptando, sino la forma en que yo se lo estoy dando a conocer a aquella persona. Es muy distinto decirle que Dios te ama, murió por ti, a decirle que eres un pecador y tienes que. Sí, es un pecador, sí, le falta, tiene que reconocer a Cristo, sí, pero es la forma en que como decimos las cosas son las que se desarrollan y se realizan. Y es como Pablo y Bernabé, dice la Escritura, que ellos hablaron de tal manera que ellos creían. ¿Cuál era la convicción? Que eso también nosotros debemos tener convicción de lo que estamos diciendo. Debemos tener fe y creer lo que le estoy diciendo a aquella persona. Que realmente creer yo en mi corazón que Cristo salva, que Cristo perdona, que en Cristo hay remisión de nuestros pecados, que Cristo es la solución para este mundo. Debo tener convicción de eso. Debo creerlo yo primero para poderlo hablar, porque si yo no lo creo, obviamente no voy a poder transmitir lo que Dios quiere hacer. Amén. Debemos analizar no solo el contenido de nuestro mensaje, sino la forma como predicamos y la manera como nos dirigimos a las personas. La manera en la que predicaba motivaba a la gente a creer en el mensaje de quién es Jesús y lo que ha hecho por ellos. Cuando Pablo y Bernabé explicaron acerca del cumplimiento de las profecías mesiánicas a través de Jesucristo, imagínense lo que era para ese mundo pagano, para aquellos judíos que esperaban la promesa, que esperaban al Mesías. Y Pablo le está diciendo, ¿saben qué? En Cristo se cumplieron aquellas profecías. En Cristo es el Mesías anunciado por las Escrituras y por los profetas. Es Cristo el que anunció Moisés, es Cristo lo que anunciaban los profetas. En Cristo se cumplieron todas aquellas promesas que el Antiguo Testamento, no estaba el Antiguo Testamento, sino que no, la Septuaginta nos habla. Esa sí que ya estaba en ese tiempo. Pero los judíos sabían de la Torá, sabían de lo que se les estaba hablando y sabían que Pablo les estaba diciendo, es Cristo la promesa de todas aquellas cosas. Y saben que aunque lo crucificaron y murió como estaba escrito, también resucitó como estaba escrito y fue levantado de entre los muertos. ¿Y cuál era la convicción de él? De que aún les decía, pero saben que él resucitó. Y con la misma convicción que Pablo estaba frente a Esteban y Esteban le decía, ¿sabe qué? Aunque ustedes, yo veo los cielos abiertos y a él está sentado al lado del trono. Y lo veía, Esteban y Pablo después tenían esa misma convicción. Y aún más, Pablo predicaba y les exhortaba a aquellos que estaban escuchando en esa sinagoga en Iconio que se vinieran, que se arrepintieran y que vinieran a Cristo porque Él iba a venir a buscar a su iglesia. Esa era la predicación de Pablo, esa era la enseñanza de Pablo. Y dice la Escritura que muchos, y esto encantaba a aquellos gentiles y paganos que no tenían a Dios en su corazón y no servían a Dios porque ellos tenían una costumbre. De hecho, lo vamos a ver después en Listra y en Deber, de que había una historia de que ellos adoraban a Júpiter, a Zeus, a Hermes, y los adoraban. Y cuenta la historia, cuenta esta leyenda de que para ellos estos personajes eran dioses, eran importantes. Y en una vez habían bajado, ellos, cuenta la historia, la leyenda, de que habían bajado Hermes y Júpiter y por solo una familia que les agradó, a ellos los guardaron y los demás los mataron a todos. Entonces por eso vamos a ver más adelante por qué adoran a Pablo y Bernabé como si fueran dioses, porque para ellos no era normal que el Dios creador de todas las cosas, que un Dios poderoso, que hizo todas las cosas como aprendimos la semana pasada, que Él era soberano, que Él era dueño de todas las cosas, ¿se recuerdan? Que ese Dios todopoderoso viniera a amar a la humanidad y se entregara por la humanidad. Para ellos
Por eso ellos corrían, porque veían un Dios cercano, un Dios que se interesaba en su creación. Y esto es maravilloso, porque a veces nosotros creemos que Dios está allá arriba, como decíamos la semana pasada, como muchos creen que Dios gobierna solo en el cielo y no tiene el control de nada, pero Dios sí tiene el control de todas las cosas y gobierna aquí en la tierra como gobiernan en el cielo. Amén. El hecho de que judíos y griegos creyeran muestra que Pablo predicaba la misma cosa a ambos grupos. La salvación es en Jesucristo y nos apropiamos de ella al creer, confiar y depender de Él. Creyeron no solo solo numerosos judíos, sino también una gran multitud de gentiles piadosos. Los predicadores de turno llevaban el mensaje y que se volvieran a Cristo, que aceptaran a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Amén. Y era el mensaje que entregaban estos hombres. ¿Cuál es el mensaje que tú y yo entregamos? ¿Cuál es el mensaje que predicamos, que llevamos a aquellos que tienen necesidad? ¿Cuál es el mensaje que más predomina hoy en día? Dios te va a bendecir, Dios te va a solucionar tu problema, Dios te va a dar tu casa, Dios te va a dar, Dios va a traer y a veces como si fuera eso nomás Dios, como si fuera lo más importante que Dios quiera hacer. Sí sé, y Dios lo ha hecho, de que Dios hace esas cosas. Dios restaura a las familias que vienen destruidas. Dios restaura a la persona que está destruida. Dios lo hace, pero no es lo primordial. Lo primero que viene a ser Dios, Cristo en nuestras vidas, es a reconciliarnos con Dios. Es lo primero y es lo que nosotros debiéramos. Él no murió para que todo sea abundante o para que todos tengan abundancia o para que todos sean bendecidos, para que todos sean sanos. No, Él no murió por eso. Él murió para pagar nuestras culpas, nuestro pecado. Por eso Él murió. Y a través de su muerte somos reconciliados con Dios. Y a través de esa reconciliación con Dios, Dios nos trae prosperidad, nos trae bendición, nos trae paz y tranquilidad, nos trae consuelo en momentos de angustia. ¿Cuántas veces hemos estado angustiados? ¿Cuántas veces a lo mejor desesperados? Como cantábamos, a lo mejor nos acostábamos con tristeza, con amargura, llorando, pero cuando despertamos con alegría de que eso va a pasar. Va a pasar. Y aunque no pase, puedo tener paz en mi corazón, porque Cristo me da paz. Amén. Verso 2 nos dice: mas los judíos que no creían, en griego es apeideseo, que quiere decir descreer. Y cuando buscamos en el griego, porque una vez dice, pero no creían. No es solo eso. El descreer en esta palabra en griego quiere decir que es voluntariamente yo no creo. Voluntariamente yo no quiero creer. Y no solo voluntariamente, sino que perversamente. Eso que indica algo más. Cuando hay perversidad, es algo que yo quiero hacer voluntario. Es algo que yo voy a hacer daño y mal a aquello de lo que se me está diciendo. El no creer significa desobedecer. Imagínense. Ser desobediente. No obedecer y ser rebelde. Entonces lo que Pablo está diciendo, más los judíos que desobedecieron voluntariamente, más los judíos que no quisieron hacer caso, perversamente quisieron desobedecer y no hacer caso a lo que Pablo les estaba enseñando. El texto en traducciones más antiguas dice literalmente, pero los judíos que desobedecieron
En un sentido, el verbo desobedecer es el sustituto para el verbo que expresa incredulidad, con lo que se consigue un significado doble. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque la fe exige obediencia. Amén. Si no soy obediente en la fe, pierde todas las características de confiabilidad, confianza y dependencia. La fe sin obediencia es muerta. Amén. Mientras que la esencia de la incredulidad es la desobediencia. Eso quiere decir que si yo no creo es porque no tengo fe. Y si yo soy desobediente y no quiero creer, es peor aún. Porque no es que Dios no quiera, yo soy el que no quiero. Amén. La proclamación del Evangelio exige una respuesta positiva de gozosa sumisión. Amén. Nos cuesta a veces cuando hablamos de sumisión, pero es que, no, de gozosa. Yo me someto a Cristo porque sé que, y tengo que hacerlo gozoso, alegre, contento. Estoy sometido a Cristo. Él es mi amo, Él es mi dueño. Y si Él me dice que tengo que hacerlo de esta forma, tengo que hacerlo de esta forma. Tengo que creer en eso. Lo malo es cuando yo no quiero creer en eso y quiero hacerlo a mi manera, estoy desobedeciendo. Cuidado. Podemos creer en Dios, podemos decir que alabamos a Dios, podemos decir que servimos a Dios, pero puedo estar en desobediencia. Amén. Podemos reunirnos, juntarnos, congregarnos, pero puedo estar en desobediencia a lo que Dios realmente quiere. ¿Por qué motivo? Porque lo quiero hacer a mi manera y no a la manera de... No nos olvidemos que los que se oponen eran judíos. Decían servir a Dios, decían alabar a Dios, decían glorificar a Dios, decían exaltar a Dios, esperaban al Mesías, estaban dispuestos a eso. Pero no querían creer de que ese Mesías había llegado. Amén. Entonces ellos, por eso le digo, nosotros a veces actuamos de la misma forma. Cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera que Cristo nos manda hacer. Amén. La respuesta negativa demuestra una clara oposición. Cuando usted y yo somos negativos o damos una respuesta negativa a lo que Dios quiere, es una oposición clara a Dios. De la misma forma en que los creyentes expresan su fe mediante obras dignas, así el incrédulo comunica también oposición mediante las obras perversas que ellos hacen. Y lo vamos a ver. ¿Qué dice la Escritura? Dice que excitaron. El concepto habla de cómo los contrarios premeditadamente argumentaron no hacia la razón, sino hacia las emociones. Aunque el pasaje no nos da los argumentos usados, la palabra excitaron, utilizada por Lucas, describe el uso de artimañas emocionales. ¿Qué Dios va a contestar? ¿Qué Dios va a hacer? No, sí, te lavan el cerebro nomás para que tú des, pero Dios no va a hacer nada. Son artimañas, son las emociones que utilizan. Por eso dice la Escritura que ellos excitaron a los hermanos nuevos. Por favor, hermano. Añádese a esto la forma de corrupción que tan común era en aquellos tiempos, con la cual completaron el círculo de sus maquinaciones. Ya sea por dinero o por sensacionalismo, la justicia y la equidad pueden ser corrompidas y quebrantadas para beneficio de quienes las utilizan. En este caso, a favor de los judíos radicales que intentaban echar de su tierra a estos predicadores exitosos. Si hay algo que ellos hacían, lo llevaron a la parte de las emociones. Y nosotros a veces cuando nos movemos emocionalmente, somos volátiles. Somos volubles. Y es lo que nos sucede a nosotros. Muchas veces nuestras emociones son las que nos mueven más a servir al Señor que nuestras convicciones. Y ahí es donde nosotros tenemos todos los fines de año, perdónanos, Señor,
por no haber hecho lo que debiéramos haber hecho el año pasado, por todas las promesas que te hice y no he cumplido, y comenzamos un año, pero este año, Señor, vamos con todo sino para qué, así como decía el eslogan. Pero eso nos dura las primeras 2 semanas y después ya, Señor, tú sabes, la carne es débil. Y damos esas argumentaciones. Porque lo que nos movieron realmente fueron emociones y no convicciones. Las emociones no son las que toman no son decisiones concretas y correctas. Las emociones nos llevan a todos lugares. La Escritura dice que es como el pámpano ese que se mueve. Y como en el viejo oeste, ¿se acuerda eso cuando usted ve las películas del viejo oeste? Y salen esas cosas revoloteando, el viento allá, para acá. Y a veces nos convertimos así, porque las emociones son más importantes que las decisiones que nosotros realizamos o hacemos. Por eso es importante que nosotros tengamos convicción. Yo soy cristiano aquí, y como dice el dicho chileno, y en la quebrada del ají. En todo lugar yo debo ser cristiano. No es que me van a mirar feo, es que no. ¿Qué importa que te miren feo? ¿Qué importa que la familia te rechace? ¿Qué importa que te digan esto, otro? No, tu convicción debe ser clara. Yo quiero servir a Cristo, quiero ser un hijo de Dios. Él hizo tanto por mí. Él me dio su vida sin merecerla. Y dice la Escritura que no solo excitaron, dice que corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Al mismo tiempo se enardecía el odio y la oposición por parte de los judíos. Esto se los llama recalcitrantes, que quiere decir tercos, reacio, reincidente, obstinado, aferrados a una opinión o conducta, porque en su tradición petrificada se hacen opositores al mensaje de la salvación. Esto nos asemeja mucho a nosotros, aunque esto era hace muchos años atrás. No nos olvidemos, hace muchos años atrás, cerca del año 44, 50, después de Cristo, hoy en el 2025 todavía nosotros somos como muchos de estas personas. Somos tercos, reacios, reincidentes. Una y otra vez nos tiene que estar hablando el Señor y nosotros volvemos. Somos obstinados. No es que tiene que ser a mi manera porque no acepto otra opinión. Cuando vemos la Escritura y nos habla tan claro, nos descubre tan claro nuestro actuar, nuestro caminar, pero nosotros no, es que no, tiene que haberse equivocado, no es que algo tiene en contra de mí. No, el Señor nos está hablando, quiere que cambiemos nuestra forma, nuestra conducta, nuestra manera de vivir. Quiere que seamos realmente influyentes, que el Señor quiere que nosotros realmente podamos impactar al mundo, que no nos acomodemos solamente en que hago esto y listo. No, el Señor quiere más de cada uno de nosotros. No solo que toquemos un instrumento, que yo me pare aquí el día domingo a predicarle o entregar una enseñanza. No, el Señor quiere más de cada uno de nosotros. Más de cada uno de nosotros. La pregunta es cuánto estamos dando más del Señor. Y no me refiero a que hagamos más cultos, nos reunamos más veces, sino que en ese momento de intimidad, en ese momento en que estoy a sola o cuando va una persona y tiene necesidad. ¿Cuánto entrego de Cristo? Cuando voy y visito a una persona, ¿de qué le hablo? ¿Qué mensaje le entrego a aquella persona que voy a visitar? ¿Pongo a hablar mal de mi iglesia? ¿Hablo mal de mis hermanos, de mis pastores o realmente estoy exaltando el nombre de Cristo? Cuidado, amados hermanos. Estos fariseos estaban haciendo esto. Estos fariseos se opusieron en contra de sus hermanos que recién se habían convertido a Cristo. Eso es lo que nos dice la Escritura. ¿Contra quién fueron? Dice el versículo 2. Y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Es decir, los que recién aceptaron, contra ellos estaban corrompiendo. No contra el apóstol, contra Pablo y Bernabé, porque ellos tenían convicciones claras, tenían su fe. Pero no quisieron corromper a los más débiles, a los que recién se habían convertido. Cuidado cuando hacemos eso, porque el juicio de Dios acarreamos a nuestras vidas.
De nuevo, como en Antioquía, formaron un frente hostil contra los mensajeros de la nueva doctrina. La palabra corrompieron los ánimos se traduce de cacó, que también significa envenenar. Es decir, cuando uno se profundiza y ve, dice, no solo excitaron, que tocaron las emociones, se fueron en contra de las emociones, sino que también envenenaron a los nuevos convertidos. No son solo contra lo que llamarían doctrinas heréticas, sino contra los hermanos mismos que sin duda sufrían las consecuencias de la ola de persecución en sus cuerpos y sus circunstancias. Qué es triste. Yo, disculpe que lo tome hermano Orlandito y Inesita, pero cuando usted conoce la historia de estos dos hermanos, matrimonio, no que sean hermanos, como matrimonio, y ellos aceptaron a Jesucristo en su corazón, la familia casi completa se levantó. Pero ¿cómo vas? Si tú eres de esta religión, ¿cómo? Y no ibas nunca. ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo te vas a convertir? ¿Cómo vas a ser evangélico? No, olvídate de nosotros. Estuvieron solo en su matrimonio, ¿cierto? Porque los papás no quisieron, porque ellos habían dicho, no, nosotros queremos servir a Cristo. Si hubiera sido emoción, ¿ellos qué hubieran hecho? Si en realidad mamá, papá tienen razón, mejor no. ¿Cierto? Pero como tuvieron convicción en su vida, ¿qué dijeron? Con Cristo hasta la muerte. Y hoy aún los tenemos acá. Le han pasado cosas difíciles que podrían haberlos tirado hacia afuera. Pero ellos aún siguen firmes. Porque al que sirven no es una institución, no es una iglesia, no es a un hombre. Están sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Siempre cuando tú quieras servir al Señor, oposición se va a levantar. Ya sea de tu casa, de tu propia familia, que normalmente yo siempre digo, ya tan canuta que te estás convirtiendo tanto aquí, tanto allá. Hazlo, porque eso va a llenar tu corazón, va a llenar tu vida. Vas a tener convicciones claras. Vas, en pocas palabras, a decir, ¿a quién tienes en primer lugar? Les aconsejo, si pueden ver en YouTube, hay una película que se llama El poder del aire. El poder en el aire, ya. Búsquela en YouTube. Dura aproximadamente 1 hora y media, 1 hora 40. Es muy buena y analice. Porque no habla de lo radical que debemos ser. Estoy intentando y estoy pensando ahí, estoy orando al Señor para ver si hacemos el ejercicio que aparece ahí que hay que hacer y cerraríamos la iglesia por una semana. A lo mejor muchos de ustedes felices, contentos. Pero lo que van a hacer es decir, esa película, si la ven con un criterio amplio y viendo lo que realmente Dios nos pide, a lo mejor muchas de nuestras vidas van a cambiar. ¿A qué le estamos dando más importancia? Así que les aconsejo, el poder en el aire está en YouTube, en ninguna otra plataforma la encontré, así que ni en Netflix, ni en Amazon, ni en Premium, ni en Disney, no, la encontré en YouTube, ¿ya? Así que si la puede ver, véala con la familia y después la analizan, ¿ya? Estos hombres, los fariseos, los judíos que se levantaron, llegaron a la conclusión que esa herejía debía no solo ser rechazada, sino combatida. Una cosa es rechazar, no estoy de acuerdo, y otra cosa es combatir. ¿Ya? Hay una diferencia. Porque rechazar ya no estoy de acuerdo, listo, me quedo callado, tranquilo. Pero cuando combate, no, esto yo tengo que. Esto no puede ser así. Yo voy y combato. No, es que usted no puede hacer estas cosas. Es que usted no puede realizar. Es que ustedes no pueden predicar de esto. Es que ustedes no pueden entregar el mensaje. Eso es lo que ellos estaban haciendo. Empezaron a combatir
contra aquellos que llevaban el mensaje. Comenzaron a incitar y a predisponer en contra, a envenenar, corromper los ánimos a la gente para levantarse en oposición a los que habían creído. Es que esto no puedes hacer. ¿Se entiende, verdad? Ellos empezaron a corromper, envenenaron para los que habían creído no siguieran sirviendo o no siguieran congregándose y buscaran más del Señor. Posiblemente pensaban que si lograban desanimar a los nuevos creyentes con una propaganda en contra, los apóstoles se tendrían que ir. Ellos sabían la importancia que tiene el precio al reconocimiento en una comunidad. Si hay algo que es importante y que uno debe tener claro es cuando uno quiere, y esto, ¿por qué es tan peligroso? Cuando yo hablo algo que no corresponde de alguien o pongo a los hermanos mal, porque estoy enfermando a la persona que me escucha. Otra, que estoy levantando un falso testimonio sobre de quién yo esté hablando. Así que hay que tener cuidado de hablar mal, escuchar. Si alguien va a su casa y le habla, como decía la hermana Patti en una oportunidad, que ella no era tarro de basura, así que basurero, y es verdad, ninguno de ustedes es tarro basurero para recibir algo que no corresponde. Es importante entender que aquellos que no creen pueden tener un gran impacto en nuestra fe. Esa es la razón por la que es crucial mantener nuestra fe y construir una relación sólida con Dios. Podemos hacer esto orando, leyendo la Biblia regularmente y asistiendo a la iglesia, donde podemos encontrar el apoyo y fortaleza de nuestra comunidad, con nuestra congregación, donde nos vamos a unir en oración por aquel que está pasando necesidad o está pasando angustia. No hay nada más reconfortante. A lo mejor yo no le voy a solucionar el problema que usted trae, pero sí es importante que usted sepa que hay alguien que está orando por usted. Que es importante recibir un abrazo, a pesar de lo mal que lo estoy viviendo, de las cosas que estoy pasando, pero es reconfortante que alguien te abrace cuando llegas, que te bendiga, que ore por ti, que interceda en tu problema, que interceda en tu situación. Son cosas que a lo mejor no voy a solucionar, o yo no voy a sanar tu enfermedad o lo que puedas estar llevando, pero sí voy a orar para que Dios te ayude a poderla llevar y, si Dios quiere, a poderte también sanar. Amén. Porque todo está en la mano de Dios. Amén. Todos enfrentamos desafíos y adversidades, pero es importante recordar que nuestra fe puede ser una fuente de fortaleza y consuelo en estos momentos. ¿La adversidad puede poner a prueba nuestra fe? Sí. La adversidad, el problema, la dificultad siempre va a poner a prueba nuestra fe. Pero es ahí donde tú y yo debemos seguir creyendo y confiando en nuestro Dios. También nos puede ayudarnos y nos fortalece cuando la pasamos en el Señor. Si nos mantenemos fuertes en nuestra fe en tiempos difíciles, podemos superar las pruebas y ser más fuertes como resultado. Si hay algo que nos va a dar vida y vamos a poder estar bien, es que nos podamos fortalecer el uno al otro, en que nuestra fe no mengue, sino que al contrario. ¿Y por qué es tan peligroso esto? Porque Cristo dice que cuando el Hijo de Dios viniere, hallará fe en la tierra. Hallará fe en la tierra. La fe es creer en las promesas. Es creer en lo que Dios nos ha dicho. Es creer que Él viene a buscar a su iglesia. Es creer y mantenerme firme en el Señor. Aunque venga viento o la higuera no florezca como cantábamos, yo seguiré firme. Y a pesar de que esté triste, pueda estar pasando congoja, yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Amén. Estos versos nos recuerdan la importancia de nuestra fe y cómo aquellos que no creen, pueden tratar de afectar nuestra relación con Dios. Es importante estar alerta a aquellos que pueden influir negativamente en nuestra fe, pero también es crucial encontrar formas de fortalecer nuestra fe o nuestra relación con Dios. Siempre se van a levantar, como se levantaron. Versículo 1, muchos creyeron. Versículo 2, ya hubo oposición. Imagínense. Verso 1,
Muchos creyeron a este mensaje. Verso 2, se levanta la oposición. El verso 3, veámoslo la próxima semana. Podemos hacer esto recordando la importancia de nuestra fe en nuestras vidas diarias y haciendo un esfuerzo por mantener nuestra conexión con Dios en todo momento. En medio de la tormenta de la vida, donde las dudas pueden asomarse y las voces del desencanto nos rodean, nuestra fe se convierte en un faro que guía nuestro camino. Si hay algo que tú y yo debemos alimentar constantemente en nuestra fe en el Señor Jesucristo. ¿Y cómo dice la Escritura? ¿Por qué proviene la fe? ¿Por el oír? ¿Oír qué? La palabra de Dios. Muy bien, un 7. La pregunta es, ¿por qué entonces no la leemos? ¿Por qué entonces no le prestamos atención? ¿Por qué nos cuesta tanto obedecerla? ¿Por qué nos cuesta tanto creer a lo que Cristo nos está diciendo? ¿Por qué nos cuesta dejar aquellas cosas que la palabra nos dice que debemos dejar? ¿Por qué nos cuesta darle la prioridad? Decimos que es lo más importante, pero nuestras acciones revelan que Él no es tan importante. Es más importante otras cosas en nuestras vidas. Se entiende a aquellos que trabajan, que no pueden venir. Se entiende a aquellos que pueden estar enfermos. Pero aquellos que estamos sanos, y digo sanos porque Dios me sanó, y proclamo que Dios me sanó, y declaro de que Dios me sanó. ¿Por qué nos cuesta tanto reunirnos a estudiar, a buscarlo en oración? ¿Por qué nos cuesta tanto? Si decimos que la fe proviene de esto. ¿Qué es más importante? ¿Descansar? ¿Quedarnos en la casa? El culto no comienza tan temprano los días domingos, solo a las 10:30. Es tarde para mí, yo digo. Porque si me dicen temprano, yo a las 8 o cuando ustedes le dicen en su trabajo, ¿a qué hora entran? A las 7:30. Y ahí no tienen ningún problema. Y se levantan y están ahí. Y se levantan antes porque los que viven en Caicaén deben pasarlo a buscar como a las 7. 5 para las 7. Entonces, imagínense. 5 para las 7 los pasan a buscar. Va a estar trabajando a las 7:30, no, entrando a las 7:30 para cambiarse y después a las 8 empezar a ejercer sus labores. Pero ahí, ningún problema. En el campo a las 6. Me imagino que es Huito, Daitao, esos lugares. Imagínense si alguien viene de Puerto. Y no tenemos problema. Pero a veces para buscar, para querer, ahí tenemos los conflictos. Ahí no somos... No es que el trabajo usted lo ponga en primer lugar, pero el trabajo sí le va a dar una remuneración. El trabajo sí, porque si usted falla, si usted no va, si usted llega siempre atrasado, ¿qué van a hacer? Lo van a echar, ¿cierto? ¿Se imagina si en la iglesia nosotros empezáramos a hacer eso? ¿Qué haríamos sin nadie? ¿Qué haríamos solos? Bueno, ya estamos solos a veces en las oraciones los días jueves, pero cuál importante es, amados hermanos, la fe solamente va a venir por la palabra de Dios. Y estos hombres en ese lugar tuvieron fe, creyeron, no fueron desobedientes. Ellos creyeron a la palabra de Dios por oírla. Cuando ellos la escucharon, que esto es maravilloso, la escucharon de un hombre que hablaba de tal manera, con tal convicción, con tal consecuencia, con tal que sus corazones tienen que haberse estremecido, tienen que haber reflexionado. Y con todo, muchos, dice, judíos y gentiles se convirtieron a Cristo.
Inmediatamente se levantó la oposición. Pero inmediatamente como se levantó la oposición, el verso 3 dice que ellos se quedaron mucho tiempo hablando con denuedo, confiando en el Señor. Esa fue la actitud que tuvieron estos dos hombres. Se levanta oposición, no importa. Yo sigo buscando, sigo queriendo aprender. Recordemos que a pesar de las adversidades que puedan intentar desviar nuestra mirada hacia Dios, es en esos momentos cuando debemos aferrarnos con más fuerza a nuestras creencias. La fe alimentada por la oración y la comunidad se transforma en un refugio cálido que nos sostiene, brindándonos la valentía para avanzar y el consuelo necesario en nuestra travesía espiritual. Si hay algo que va a traer el que nos podamos unir en oración, si hay algo que nos va a traer el poder congregarnos, es ánimo para seguir adelante. El buscar la comunión con Dios, el buscar de este Dios maravilloso, ya sea en mi hogar, ya sea en la iglesia, ya sea donde yo esté, me va a llevar a buscar cada día más de este Dios maravilloso. Y mi fe, mi creencia se va a mantener intacta, aunque las pruebas nos quieran hacer retroceder, aunque lo que digan quiera a mí tirarme al suelo, yo puedo seguir intacto buscando de este Dios. No hay nada más maravilloso que servir a Cristo. No hay nada más maravilloso que creer en sus promesas y confiar en la promesa de vida eterna. No hay nada más maravilloso que poder saber de que solo a través de Cristo yo y tú tenemos salvación. Que no hay en otro medio que tú y yo podamos ser salvos. Solo en Cristo. Y este Cristo es el que ellos predicaban con denuedo. Este Cristo era el que ellos extendían por esos lugares, por esas ciudades asoladas. Pero ellos iban con una intención, entregar no su mensaje, no lo que ellos habían vivido, no lo que ellos habían pasado, no porque lo habían echado de Antioquía, sino que al contrario, ellos iban y predicaban el mensaje de Cristo, el único que puede dar salvación a esta humanidad, el único que puede transformar los corazones es Cristo, el único que puede dar refugio en este tiempo es Cristo, el único que nos puede alentar a vivir, a seguir adelante es Cristo, no hay más. La esperanza de vida eterna viene a través de Cristo Jesús y ese era el mensaje que entregaba. Las profecías se cumplieron en Cristo. Él resucitó y se levantó de los muertos y tiene garantía de que Él va a venir a buscar a su iglesia. Eso está en Cristo y tenemos que tener convicción de eso. Nuestra fe no nos puede mover de eso. Cuando nuestra fe está intacta, cuando nuestra fe está cimentada en Cristo, tú y yo nos podemos mover a pesar de las pruebas. Nos mantenemos firmes. ¿Puede venir la enfermedad? Sí. ¿Puede venir la angustia? Sí. ¿Pueden venir los problemas? Sí. Pero mi fe sigue cimentada en Cristo. Y no hay nada que me pueda mover de eso. Por eso es tan importante. Por eso cuando Cristo, y uno mira los evangelios, y Cristo hace aquella pregunta, ¿hallaré fe en la tierra cuando yo vuelva? Hoy día podamos decirle al Señor, sí. Mi fe está intacta en ti. Mi fe está intacta en ti. Aunque los demás digan lo que digan, aunque los demás piensen lo que piensen, aunque se levanten movimientos diciendo, no, tú tienes que tener fe en esto, en esto, en esto otro. No, mi fe está puesta en el Dios Todopoderoso. Mi fe está puesta en aquel que murió en el madero de la cruz, en aquel que resucitó de entre los muertos. Mi fe no está puesta en algo vano, en algo que no existe, en algo irreal. Mi fe está puesta en alguien que dio su vida por mí. Amén. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Amantísimo y buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora, por tu amor, por tu bendición, por tu palabra en nuestras vidas que nos anima, Señor.